tema. Como les había comentado al principio, vamos a retomar en donde nos quedamos, que además está asociado con lo que ya decíamos, vamos a venir practicando, que es ya cómo generar prácticas de comunicación efectiva para la seguridad del paciente, ¿no? Y para mejorar precisamente los procesos de calidad en la atención, ¿sí? Nos quedamos, vimos dos grupos, hicimos la clase anterior, el ejercicio, ¿sí? Y ahora quisiera que pasemos, por favor, denme un segundo, que tenía anotado en el que estábamos. Un minutito que se me ha perdido mi anotación de los grupos. Aquí estamos, perfecto. Vimos la escucha activa y vimos la empatía, ¿sí? El tercer grupo le tocaba precisamente el respeto como actitud hacia una comunicación efectiva. Por favor, presentemos estos dos ejemplos de un nivel 1 reconocido como un profesional nocivo y un nivel 5, un profesional que ayuda, ¿sí? Ya, bueno, nosotros nos tocó el respeto. El respeto sabemos que es la valoración especial que tenemos a algo o a alguien. Este contexto se va a realizar en un laboratorio clínico. Como nivel 1 tenemos al profesional nocivo, que se porta de forma grosera y generaliza a todos sus pacientes. Buenos días, señorita. Quisiera que por favor me realice estos exámenes. Aquí está mi pedido, aquí está mi muestra. Buenos días, pero esa no es la muestra. Ha tomado mal la muestra. No, pero ¿cómo así? A mí nadie me explicó. Me dijeron que era esta la muestra. Ustedes, los del barrio de la Florida, son siempre desordenados. Nunca hacen las cosas como se les envía. Ay, señorita, no sea grosera. Usted definitivamente está haciendo mal las cosas, señorita. Yo quiero simplemente que me ayude. Yo le estoy pagando para que usted me haga estos exámenes. Ustedes son los groseros, siempre hacen lo que les da la gana. Definitivamente yo voy a hablar con su jefa porque usted ha sido muy grosera, señorita. Yo aquí madrugando para que usted me haga estos exámenes. Gracias, hasta luego. Vaya, hable. Muchas gracias. Es claro y evidente la generalización ahí, ¿no? Y claro que aquí en el ejercicio vemos una reacción de Diana que está en el papel y que responde. Ahora, en una situación real en la que se utiliza una generalización incluso de tipo ustedes, los de este lugar, que además se comportan así, difícilmente generaría en realidad una reacción realmente estaría más en una actitud pasiva, ¿no? Y además porque está como la persona que está por recibir un servicio, entonces aceptaría incluso la calificación que haría. Entonces, mucho cuidado con las generalizaciones, precisamente porque ya vamos a entrar en relación de ayuda y vamos a entender cómo afectan las generalizaciones. Nivel 5, un profesional que ayuda aún más. Al profesional que ayuda. Es todo lo contrario al nivel 1. En este caso, busca ayudar al paciente en todo ámbito y a resolver sus dudas. Ya está con el micrófono apagado. Buenos días, señorita. Mire, por favor, solicito este pedido. Aquí tengo mi pedido y aquí está mi muestra. Muy buenos días, permítame revisar. Oh, veo que esa muestra no es la adecuada, pero vamos a resolverlo. Yo sé que usted madrugó y vamos a tratar de resolver esto ahora mismo. Ya, vamos a... Ni siquiera fui a trabajar hoy, por favor, ayúdeme. Sí, me imagino. Lo que vamos a hacer es volver a tomar una muestra, ¿ya? Vamos a ir al baño que queda aquí a la derecha y vamos a volver a tomar esa muestrita, ¿ya? Gracias, señorita. A mí nadie me explicó eso, así que le agradezco mucho. Y muchas gracias más bien por usted ser así, como personas como usted. Yo me gusta volver a este lugar. No se preocupe, estamos aquí para servirles y ayudarles. Gracias. Gracias. Ahí se puede ver además esta intención de ayudar aún más a la persona precisamente y lograr el objetivo que es que se haga la muestra, ¿no? Justamente quería comentarles, leyendo una de las experiencias de uno de ustedes, en realidad, comentaba haber tenido este encuentro
con un paciente que presentaba una discapacidad auditiva y que no fue acompañado de alguien que le podría apoyar en el proceso de comunicación, ¿sí? Y no podía comunicarse y claro, su compañera aquí propone, Marjorie, perdón, Marjorie, tuve que silenciar. Su compañera encuentra esta dificultad, no se podían comunicar, no va con un acompañante que le sirva de intérprete o de mediadora, una persona de la tercera edad con una discapacidad auditiva. ¿Qué hace su compañera? Decide empezar a comunicarse con papelitos, ¿no? Y le dibuja y le escribe, etcétera, y logran tener una comunicación. Al final, este paciente no solamente logra el objetivo y el servicio, sino que además llega a una relación y le agradece incluso emotivamente, diciéndole que era la primera vez en todos los encuentros de salud que había tenido que alguien se había esforzado porque esta persona comprenda y se comunique realmente adecuada. O sea, y ustedes pueden ver que el respeto no solamente es considerar, sino en realidad vinculado con la anterior empatía, ¿no? Vamos al cuarto que teníamos, que es la de concreción. Concreción. Daniel, escucho. Sí, quería hacer un comentario de una experiencia. Claro, Daniel. Cuando estuve trabajando en el Ministerio de Salud. Yo estaba en la oficina de la persona más cascarrabias de todo el ministerio. Y trabajaba en ventanilla esta persona. Y trataba a todos pésimo, el que llegaba. No, o sea, no daba ni chance, ¿no? Era total pésimo el que llegara. Y lo que yo hice fue, me infiltré, me senté en su asiento y yo empecé a hacer la atención al cliente. Uh-huh. Y lo que, digamos que yo creo que funcionó, porque la persona vio lo que yo hice y cambió su actitud desde entonces, ¿no? Entonces, creo que es algo que uno puede mostrar con el ejemplo, quizá. Sí. Hacer un cambio de actitud de 1 a 5. Sí. La comunicación en realidad es una cuestión de cultura organizacional, ¿no? O sea, uno crea sistemas de comunicación y creencias de comunicación. Yo creo que la comunicación es esto, entonces nos comunicamos así. Entonces, si en la organización, por ejemplo, empiezan a comunicarse de una determinada manera, eventualmente va a cambiar esta persona, ¿no? Y va a tratar de precisamente compartir el sistema de creencias y valores que sostienen esta determinada comunicación. Perdón, Daniel, ¿usted era superior de esta persona, tal vez? Esta persona trabajaba en ventanilla, uno de los cargos más bajos, y yo era asesor del ministro. Y usted era asesor del ministro. Ya, eso también, además, está dando ahí precisamente con el ejemplo, ¿no? Antes de la sanción, que precisamente mira cómo podemos hacer, que no te estoy sancionando, te estoy mostrando. Me parecía fútil regañar a la persona, eso no hubiera servido de nada. Así es. Pero con el ejemplo creo que eso funcionó mejor. Así es. Gracias, Daniel, por su comentario y por compartirnos su experiencia. Concreción. La habilidad para la capacidad de ser congruentes con lo que estamos manifestando, que se basa además en la sinceridad, ¿no? Del proceso comunicativo. Sí, buenas tardes con todos, compañeros y María Isabel. Nos ha tocado el grupo número 4 sobre la concreción. ¿Qué es la concreción? Se podría dar un concepto pequeño, que es aquella que tiene la capacidad de ser justamente concreto y específico en la manera de comunicarnos o hablamos, ¿no? Hablar más que todo en primera persona, esto facilita que la conversación o el habla sea más personal y comprometida tanto al respecto de lo específico, pues se refiere a que la conversación debe ser clara y concreta sin utilizar términos que en lugar de ayudarle al paciente o a la persona, más vale le confunda. A continuación vamos a tener la intervención de las compañeras en el nivel 1. La compañera Carolina y Alexandra nos van a ayudar. Muy buenas tardes. Cuénteme, señora Carolina, ¿en qué le podemos ayudar? ¿Cuál es su motivo de consulta? Buenas tardes, doctora. Estoy con múltiples dolencias. Me duele la cabeza, me duele el cuerpo. Además, quiero comentarle que los hijos son ingratos y que todos son así. Todos los hijos
me duele mucho la cabeza, me mareo. Eso, doctorita, por eso vengo. Señora Carolina, ¿y su dolor de cabeza hace cuánto tiempo está? Uy, ya mi dolor de cabeza es hace 6 meses, pero los hijos son súper ingratos, muy ingratos. No sé por qué son así. Vamos a prescribirle unas tabletas de paracetamol para que se tome cada 8 horas por 3 días. Por Sí, mis favor, hijos son bien ingratos, doctorita. por favor, licenciada, acérquese para que le acompañe a la señora a retirar la medicación en la farmacia. ¿Se toma Ya estas me voy, doctorita. Sí, muchas gracias. Licenciada, por favor, que pase el siguiente paciente. Gracias. Gracias, Carolina y Alexandra. ¿Dónde estuvo donde no había una actitud de concreción? ¿En cuál? ¿En Carolina o en Alexandra? Justamente el nivel 1 se trata de que el profesional no toma interés a lo que le comunica o le transmite el paciente, sus dolencias y todo, ¿no? Simplemente lo tomó muy a la ligera y pues fue muy cortante el profesional y le dijo, bueno, esto le voy a recetar para su dolor de cabeza, que es lo común, el paracetamol, que todos los conocemos, entonces tome y vaya y venga el siguiente paciente, y que es el diario vivir en las unidades operativas. Y en algunos casos, nosotros, algo ya personal, me ha tocado este tema de vivir no solo como una agencia reguladora que voy, sino que también como paciente. Y ahí me dejan esperando y tienen la razón, ¿no? De que también tengo derecho a tener el turno, pero me han tratado siempre así también los médicos. Creo que a todos nos ha tocado en algún momento y sí nos choca, pero toca seguir, o sea, ya dejarles ahí a algunos médicos, y esto justamente fue la realidad que transmitió Alexandra y Carolina. Ahora, a continuación tenemos el nivel 5, que va a intervenir Adriana con Diana. Buenas tardes, señora Diana. Dígame su motivo de consulta. Sí, buenas tardes, doctorita. Vengo porque presento dolores de cabeza hace aproximadamente 6 meses. Vivo sola, mis hijos no me vienen a ver, tengo que hacer todo yo sola y aparte no puedo dormir en las noches. A ver, usted me está indicando una situación ya personal. Mira, sí me interesa lo que usted me está diciendo. Vamos a ir desarrollando poco a poco a ver si eso es la consecuencia de que comienza a doler la cabeza. Pero por ahora vamos a darle para el dolor, ¿sí? Pero cuéntame nomás, si usted necesita ayuda, yo puedo escucharla, tengo todo el tiempo que usted requiere. Sí, sí es importante, sí podemos hablar con usted de ese tema. Sí, podemos ver qué relación tiene. Ya, doctorita, muchas gracias. Entonces espero que me pueda ayudar con las dos cosas. No se preocupe. Gracias, Adriana y Diana. Ahí se puede como ver este interés por el contenido y llegar, digamos, a precisar y aclarar ciertas cosas. El nivel de la congruencia implica también que haya precisamente una concordancia en 3 niveles. Lo que se está diciendo, lo que se está sintiendo y lo que se está pensando también. No sé si a ustedes les ha pasado, si han tenido, por ejemplo, ya en este tipo de interacciones, e incluso en interacciones en consulta, que o el paciente o el profesional en media consulta está mirando su teléfono celular. Ya. Entonces, a mí me ha pasado como paciente que estoy exponiendo, y acuérdense en ese momento en el que uno está precisamente queriendo crear esta relación de confianza para exponer cuál es el motivo por el que estoy aquí, que vamos a ver justamente qué es la relación de ayuda, y el profesional está mirando el teléfono. Y me dice, discúlpeme un ratito, pero sigue mirando el teléfono, ¿no? Ya, entonces yo usualmente me callo un momento, pauso, le digo, sí, no hay problema. Entonces, mira, empiezo a hablar otra vez y otra vez nuevamente me pasó esto la última vez. No solamente eso, sino que al final contestó la llamada que le entraba, y era para organizar una misa del área, ¿no? Entonces, claro, yo me sentí, dije, bueno, no me está escuchando, en realidad no sé si me estuvo escuchando todo lo que yo estaba diciendo. Ahí no hay congruencia entre, te estoy prestando ayuda, pero no te estoy escuchando. Y viceversa, ¿no? ¿Cuántas veces seguramente ustedes como profesionales han tenido que estar con pacientes que están mirando su teléfono celular?
Entonces no están prestando tampoco esta atención. Entonces implica eso. César, le escucho. Sí, buenas noches. Ese ejemplo que nos ponen las compañeras es en realidad de la vida real, como ellas las mencionan, y eso es lo que vivimos los médicos. Pero bueno, parte a veces de un problema técnico, que es la falta de tiempo para atender bien al paciente. Ahora, allí ahí ha topado un punto importante que para la terapia del paciente es necesario preguntar, porque muchas de las veces el paciente habla y habla y habla y habla y no concreta el paciente mismo. Lo que debería hacer el médico en ese caso es primero centrarlo, es decir, ¿qué es lo que más le preocupa? Y ya cuando comienza el paciente a explorar sus sentimientos, el paciente mismo tiene la solución. Lo que nosotros hacemos con médicos familiares es decirle, ¿y cuál sería la solución? Y el paciente lo da. En realidad es un tipo de terapia que, bueno, los médicos familiares la aplicamos así, es enfocar en que el paciente mismo concrete la atención. Y ganamos tiempo. En realidad eso nos toma a nosotros bastante tiempo, pero una vez que la sabemos manejar como médicos es una buena forma de atender al paciente en los dos ámbitos, en la parte biológica y en lo que está sintiendo, porque en realidad ahí es una atención integral del médico. Eso. Gracias, César, le agradezco. Acaba de hacer la introducción al siguiente tema, prácticamente, que es justamente lo que vamos a trabajar en la relación de ayuda, donde el paciente incluso deja de ser paciente, con todo lo que significa el término, y pasa a ser agente, ¿no? Agente precisamente de la propia solución, incluso en situaciones complejas y negativas, ¿sí? El paciente es el responsable en este caso. La última confrontación y pasamos a relación de ayuda. Nuestro grupo le tocó confrontación, cuya significado es que consiste en la capacidad de poner de manifiesto las discordancias o incongruencias, las diferencias o contradicciones entre lo que el paciente dice y lo que hace. Entonces aquí tenemos al compañero José, que va a ser el médico, y a Rommel, que va a ser el paciente. Es un paciente diabético que no está en un buen control. Entonces van los compañeros a hacer la dramatización. Buenas tardes. ¿Cómo está? Cuénteme, ¿qué le puedo ayudar? ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Vea, me siento muy cansado, soy diabético y he pasado todo el día con somnolencia, tengo sueño. Solo he suspendido unas tabletitas blancas que me dieron y la vecina me dijo que tome la moringa. Acabo de comprarla, me vendieron en el bus. ¿Será que sí me sirve? Doctor Romo, escúcheme, en base a su examen físico y los exámenes de laboratorio, usted tiene una diabetes mal controlada y necesito dar medicación para que controle su diabetes. Entonces, a partir de ahora, usted va a controlarse con insulina, Romo. Hablamos del nivel 1, que en este caso fue el paciente que no le prestó atención al profesional de la salud. Ahora vamos a hablar del nivel 5, que es lo contrario. Disculpe, doctor, ¿usted me mandó insulina? Romy, ¿cómo esté? Sí, usted me estaba diciendo que le compró unas pastillitas y tomó una medicación recomendada por la vecina. Cuénteme, ¿cómo se ha sentido con ello, don Rommel? Mejor, deje de tomar algo de lo que la vecina... Mejor. Mire, don Rommel, recomendado no está, pero si usted se siente mejor, puede continuarlo, pero yo le voy a recomendar la medicación que es a base de insulina. Entonces, su cuadro clínico va a estar mejor, don Rommel. Entonces, quiero que hagamos ese trabajo. No le voy a decir que rechace lo que le dijo la vecina, pero tome en consideración también que la medicina de nosotros es mucho mejor que la que está tomando.
Sí, doctor, me he sentido mejor al iniciar con insulina. Gracias, José. Gracias, Rommel. El nivel de confrontación, acuérdense que si es que todos estuviéramos de acuerdo en la comunicación y en entrar a acto de comunicación, en realidad no sería necesario pasar por todos estos procesos de desarrollo de competencias para comunicarse. Confrontar es uno de las competencias importantes dentro del acto comunicativo, porque precisamente no siempre vamos a estar de acuerdo. Comunicar efectivamente implica también poder comunicar desacuerdo. No estoy de acuerdo, pienso diferente e incluso estás equivocado o estás equivocada. Que en muchos casos ustedes precisamente tendrán que comunicar esto, que era el caso que estaba indicándonos en mi primer caso. Entiendo que estaba un poco la comunicación veo interferencia. Lo que nos querían decir es cuando el paciente decide su propio tratamiento médico aún en contra de la recomendación clínica, ¿no? Entonces ahí parte de la competencia comunicativa es precisamente decir estás equivocado. Por estas razones, considero que estás equivocado. Estamos difiriendo aquí. Entonces, es importante, acuérdense las tres cosas, es parte de la competencia de manifestar cuando hay una equivocación o un error, incluso aceptar. El otro, cuando no estoy de acuerdo y pienso diferente. María José. Hola, me gustaría saber cómo hacer este ejercicio de confrontación sin generar una discusión o una pelea con el receptor. Ya, gracias María José. Importante, ¿cuál es el objetivo? Acuérdense que siempre tenemos que tener claro cuál es mi objetivo de comunicación. Eso no se olviden, eso es lo que tenemos que ir como practicando. Mi objetivo de comunicación es que, por ejemplo, el paciente opte por el tratamiento. Mi objetivo de comunicación es que decida tal cambio de actitud. ¿Cuál es mi objetivo de comunicación? Sobre la base de mi objetivo de comunicación, claro, entonces ahí yo tendría que pensar qué es lo que yo necesito decir para que haga, para que no haya confrontación. Si es que yo ataco su creencia, por ejemplo, que era en el caso usualmente cuando se van a encontrar con esto de automedicación, de prácticas. Si yo ataco su creencia, va a haber confrontación, porque precisamente estoy cuestionando lo que una persona cree y da por hecho verdadera, aún que era lo que ya vimos en cultura, ¿no? Si es que yo no, y además estoy atacando a la persona, estoy cuestionando a la persona, entonces yo no voy a cuestionar su creencia, estoy cuestionando la efectividad de la práctica en este determinado tratamiento, que es lo que estamos, no tu creencia, sino la efectividad de la práctica en. Entonces, ubicar ahí este tipo de objetivo primero. ¿Cuál es el objetivo en este pequeño caso? De ahí es una cuestión más de práctica, pero lo que les puedo decir en general es objetivo claro. ¿Qué quiero lograr con esto? Porque si no, voy a llegar a confrontación. Ahora, confrontación importante, necesaria, ¿no? Conflicto no necesario, esa es la cuestión. Entonces es importante que ambos se manifiesten, ahora no necesariamente tenemos que llegar a un acuerdo. Y eso también lo otro, no necesariamente tenemos que llegar a un acuerdo, ¿no? Porque ese también es una cuestión de comunicación. Cuando ustedes vean lo de los axiomas, hay el axioma que dice, alguien está puntuando la secuencia de los hechos. Quiere decir, alguien siempre quiere imponer el punto de vista en la comunicación. Una comunicación efectiva es una comunicación en la que estoy rota, ¿no? Es decir, en algún momento puntúo yo, en otro momento tú, y así estamos en una dinámica, digamos, flexible, equitativa, etc. Cuando yo quiero imponer, se va a dar conflicto. Entonces, no tratemos de imponer, no necesariamente queremos llegar a un acuerdo. Efectivo sería, ya te estoy manifestando, te estoy diciendo que estoy en desacuerdo y no pensamos diferente. Cumplimos, ya manifesté. Ahora, no quiero convencerte que pienses igual que mí. ¿Sí? Entonces, igual ahí justamente damos paso y vamos a ver qué es lo de la relación de ayuda, porque también eso va a implicar en el momento reconocer que el paciente toma sus decisiones también, ¿no? Eso implica precisamente conocerlo como sujeto de derecho y para decisión, como la salud, como su derecho implica que él tomará sus decisiones, ¿no?
Entonces, precisamente con este antecedente y con lo que hemos conversado, podemos dar paso al tema que va a apoyar en esta semana, que es la relación de ayuda. Esta semana ustedes tienen una lección. Recuerden que es lo primero que tienen que hacer, es decir, la lección guía como en el módulo 2 todos los contenidos, y los recursos principales están dentro de la lección, ¿sí? Entonces, la lección va a guiar todos los contenidos. La lección son los niveles de comunicación. En particular, se enfoca en 3 niveles, que es lo que vamos a trabajar en este módulo. El nivel diádico, el nivel grupal y el nivel público. En el nivel diádico vamos a tratar la comunicación médico-paciente o beneficiario profesional, usuario profesional. Sí, esto es lo que vamos a concentrarnos. En la comunicación grupal, en particular, la comunicación en el pase de guardia, y en la comunicación pública, una breve introducción a la comunicación en crisis, ¿sí? Tipologías de crisis. En particular, el ejercicio ahí va a ser que ustedes sean capaces de identificar cuáles son los discursos posibles ante una situación de crisis que las organizaciones todas alguna vez lo van a enfrentar, ¿sí? El nivel de comunicación diádico es aquel nivel de comunicación que se da entre 2 personas, siempre 2 personas, ¿sí? Precisamente en el área de la salud, la comunicación diádica principal sería la comunicación médico-paciente o médica-paciente, ¿sí? Hemos incluido también la comunicación beneficiario-profesional o usuario-profesional, considerando que no todas ni todos son médicos o médicas, pero sí son prestadores de un servicio de salud, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a utilizar sinónimo beneficiario o usuario, ¿sí? La base de la relación médico-paciente, de este paciente que va a ser el receptor de esta comunicación, es la relación de ayuda, de la que ya nos dio una pequeña introducción César cuando nos comentaba precisamente y hablaba de cómo es la comunicación del médico familiar. Y cómo el médico familiar, entre sus estrategias de diálogo que tiene con el paciente, busca que el paciente precisamente se reconozca como quien que puede solucionar su propia situación, ¿sí? Empoderamiento del paciente en su condición de salud. La relación de ayuda es un tipo de relación particular de comunicación, a diferencia de otros tipos de comunicación, que siempre va a perseguir un objetivo de cambio. Si uno entra en relación de ayuda, cuando uno entra en una comunicación de ayuda, cuando uno entra en relación de ayuda, es decir, cuando yo voy, por ejemplo, a una consulta médica, cuando voy a pedir un servicio de salud, cuando voy a solicitar, cuando voy a un chequeo, exámenes médicos, etcétera, estoy entrando en un proceso de cambio. ¿Qué quiere decir? Que la relación de ayuda se basa sobre un modelo en el que se parte de una situación inicial A, que usualmente es problemática, no deseada, por ejemplo, una enfermedad, una situación conflictiva, o la necesidad de, por ejemplo, el examen, que en este caso es necesito realizarlo. Entonces, una situación que debe cambiar para mejor, ¿sí? Esta situación va a cambiar a un estado B, que es una situación futura deseada, pero posible. Es decir, yo puedo imaginar muchas situaciones, pero debe ser una situación posible. La relación de ayuda es una relación que precisamente va a proporcionar las herramientas a través de la comunicación para que el paciente, el usuario o el beneficiario logre por sí pasar del estado A al estado B. ¿Sí? Entonces, en toda comunicación médico-paciente o en toda comunicación usuario-profesional, el objetivo es pasar de un estado al otro, apoyar en este traspaso o en esta transición o en esa transformación. ¿Cuál va a ser la base para esta relación? Precisamente lo que se conoce como la relación de ayuda. ¿Cuáles son las 2 condiciones para que se dé una relación de ayuda? Y esto ya lo dijo precisamente César. Primero es el tiempo. No se puede precisamente generar una relación de ayuda si es que no se puede garantizar tiempo para que se genere la relación de ayuda, porque el tiempo permite que se cumplan 2 condiciones fundamentales de la relación de ayuda. Tiempo para escuchar primero y tiempo para hablar.
¿sí? Si yo no tengo tiempo para escuchar, entonces como ya conversamos precisamente en el módulo anterior, si no puedo yo escuchar, difícilmente podré hablar, porque no estaré cumpliendo con la segunda condición, que es el centro de la comunicación es el paciente. ¿Es el beneficiario o es el usuario? Es el centro. ¿Por qué es el centro? Porque mi objetivo en este acto comunicativo precisamente es reconocer cuál es su estado, apoyarlo en el reconocimiento de este estado para que pueda precisamente contribuir, encontrar soluciones que le permitan pasar a esta otra situación, ¿sí? Esta otra situación es encontrar seguir un tratamiento, por ejemplo, un cambio de actitud, realizarse determinado examen o la aceptación también en un caso, por ejemplo, de una enfermedad catastrófica sería también la aceptación del estado. Eso sería la situación futura deseada, incluso la aceptación, ¿sí? Entonces, el objetivo de una relación de ayuda va a ser apoyar al paciente, al beneficiario, para que comprenda su problema. Ahora, ¿cómo se logra esta comprensión del problema? ¿Cómo yo puedo apoyar al otro en que comprenda y se comprenda como parte de este problema? ¿Cuáles serían unas actitudes o unas condiciones para apoyar que el otro comprenda el problema? ¿Cuáles podrían ser? César nos estaba dando ya nos comentaba y decía, muchas veces el paciente no concreta, no nos dice, se va por la tangente. Puede ser incluso un mecanismo de defensa, ¿no? De este paciente no precisamente decir lo que está sucediendo porque tal vez no quiere reconocer lo que está sucediendo o no quiere enfrentar las consecuencias de lo que le está sucediendo, ¿sí? Entonces puede ser una estrategia incluso de comunicación defensiva frente a la situación que él puede ubicarlo en una situación de vulnerabilidad del paciente, ¿sí? Wilson, le escucho. Sí, bueno, yo pienso que sería muy beneficiario para el paciente o usuario utilizar ejemplos para que el paciente pueda entender la situación, ¿no? Utilizar ejemplos, hablar con evidencia científica, hacerle comprender al paciente que no es el fin, ¿no? Que sea lo que le esté comunicando que no es el fin, que hay alternativas, que hay soluciones, que hay muchos casos como la situación que él está atravesando y que hay posibles soluciones. Gracias Wilson. César. Sí, hay algo que no concuerdo con Wilson. En el caso de los ejemplos, no es bueno que se ponga ejemplos, en realidad. Muchas de las veces el médico también falla en ese sentido, porque cuando el paciente llega, lo que primero le dice el médico, yo por ejemplo hago esto, y eso está mal. O pone como ejemplo a algún familiar, o pone por ejemplo a alguien más de la comunidad, y eso el paciente lo ve de forma ofensiva. Hay dos maneras más bien que son claras para reconocer y centrar al paciente en lo que él quiere. Y la una es primero preguntarle qué es lo que siente, qué es lo que ningún médico hacemos en realidad. Cuando llega el paciente y necesita la consulta, el médico no le dice, ¿qué siente? ¿Cómo se siente usted? No, eso no se pregunta. Lo típico es qué le duele o por qué viene, pero nunca le dicen al paciente que cómo está, cómo se siente. Eso es lo primero. Entonces, es muy diferente lo que el paciente tenga o presente un dolor a lo que él siente. Y la otra, ¿qué es lo que más le preocupa? Porque puede ser que sea diabético, que le duela la cabeza, que le duela la pierna, que tenga una úlcera y le duela, pero en realidad eso no es lo que le preocupa, como en los casos que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, lo que al paciente le preocupa es que los hijos son ingratos. Entonces, en realidad, ese es el propósito del médico, determinar por qué primero va el paciente ahí. Y con esas dos simples palabras o frases, se puede definir en realidad por qué el paciente tomó una cita y está en la consulta. ¿Qué le preocupa y cómo se siente?
Gracias César. Quería solamente como glosar lo que estaba diciendo Wilson y lo que estaba diciendo César, que algo importante también siempre en las relaciones de comunicación es que en realidad no hay ni manuales ni fórmulas de comunicación, ¿no? No es que con este paciente funciona preguntarle qué siente y con todos me va a funcionar, por ejemplo, preguntar qué siente, y con algunos me puede funcionar ejemplos y con otros no me puede funcionar ejemplos. Entonces, precisamente aquí lo que está es esto, tratar de ubicarnos en la necesidad del paciente. Y como bien decías, muchos tienen necesidad de decir, estoy sintiendo esto. Y otros tienen necesidad de comprender incluso desde claramente y tener en ellos el conocimiento y sentir el control de lo que está sucediendo y para eso requieren, por ejemplo, explicaciones. Hay muchas personas que dicen, a ver, yo necesito mirar esto, yo quiero que me explique eso, que me dé más información. Hay, seguramente ustedes también se han encontrado con pacientes que investigan por su propia cuenta, ¿no? Y que en realidad están informados y requieren ese trato. Sí, tráteme en estas condiciones, comuníquese conmigo así, porque yo quiero estos, por ejemplo, le escucho a Anita y después a Adriana. Bueno, buenas noches. Yo realmente voy a decir una experiencia que tuve recién hace 3 días con una paciente gestante que ella vino por dolor de parto, entonces yo le valoré y todo, pero una noche antes ella había acudido también por servicio de emergencia por la misma dolencia. Entonces, no le habían explicado los resultados de los exámenes y todo, entonces yo tengo esa costumbre de siempre revisar desde el inicio todo, como yo le tomo a la paciente. Entonces yo le expliqué que ella tenía anemia, que tenía infecciones de vías urinarias y que no sé si es que le proporcionaron tratamiento porque yo no vi escrita en la historia clínica. Entonces ella me supo manifestar que no, realmente que no. Entonces le decía que tan importante es el tratamiento que debe seguir, cuáles son los beneficios y qué vamos a prevenir con todo esto. Y pasó, la familiar yo le envié a ver unas medicaciones. Cuando yo me di la vuelta y yo le vi a la paciente llorando y yo me quedé impactada y me sorprendí. Entonces le dije que se llamaba Verónica. Entonces le digo, Verónica, dígame, ¿qué pasó? Cuéntame. ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué llora? Entonces ella me dijo, es que a mí nadie me explica, yo me siento frustrada porque me he cuidado todos mis 9 meses de embarazo y para que ahora me diga que tengo infección, que tengo anemia, es como que si yo fuera una mala madre, si yo cuando me enteré que iba a ser mamá, yo me cuidé desde el principio y que ahora me digan esto. O sea, me contó muchas cosas y realmente yo le escuché toda la versión que ella me dijo, entonces le iba explicando, ¿no? Y aparte de eso le habían dicho que ya para la edad que ella tiene, ya tenía que haber dado a luz porque ya se estaba pasando. O sea, tenía una desesperación muy grande. Entonces, de hecho, yo conversé mucho con ella, yo nunca les comparo a las pacientes porque yo les digo, todas somos un mundo diferente, somos mujeres, pero somos mundos diferentes. Entonces, le traté de tranquilizar, la paciente dejó de llorar y me dijo que gracias por haberle explicado, porque si alguien le hubiese explicado de esa manera, ella no se hubiese desesperado como ahorita lo estaba. Entonces, sí que tomó calma, todo le fue bien, le vi que se fue conforme, tanto ella como el familiar, y regresaron al día siguiente porque tenían que hacerse una ecografía de control, entonces las vi nuevamente, pero estaban súper tranquilas esperando ya su labor de parto, igual explicándole las medidas que debe tomar y súper tranquilas de hecho. Esa es la experiencia que yo tuve hace 3 días. Gracias Anita por compartir su experiencia. Adriana, le escuchamos. Buenas noches. Sí, lo que pasa es que estaba escuchando es verdad, el ministerio no da mucho tiempo para atender, pero en mi caso acá, no, si es de escuchar 1 hora a la paciente, la escuchamos, porque a veces eso es importante. Ellos se sienten en confianza. Tal vez el ministerio que quiere cantidad de pacientes, pero en realidad quedamos nosotros la calidad. Todo paciente es un mundo diferente. Hay que saberlos escuchar y resolver, tratar de ayudarlos. A veces sí es verdad, no hay tiempo. Cuando no hay tiempo y yo veo que es un caso especial, yo les recomiendo, pero de la mejor manera, no quiero ir al psicólogo a hablar. Ellos escuchan con toda atención y a veces dan los mejores consejos.
Y ahí se las ayuda bastante. Incluso el problema que dice la compañera Ana que comentó, a esas pacientes con mayor razón hay que enviarlas al psicólogo porque tienen bastantes probabilidades de que sufran alguna depresión de parto, porque ella se está sintiendo culpable de algo que no es culpable, porque el embarazo es algo así, suele dar, ya no depende del cuidado estricto que tengamos. Entonces esas cosas hay que saber y escuchar, más que todo. Así el ministerio no nos da el tiempo, nosotros dar el tiempo que necesitemos para que el paciente se exprese con claridad todo lo que nos está contando. A veces influye bastante en esas cosas, de las casas, son cosas que de poquito en poquito vamos a ir sacando y nos vamos a dar cuenta que sí, a veces hay una relación de lo que está padeciendo el paciente con lo que está viviendo en su entorno. Así es. Muchas gracias, Adriana. Para ya concluir y cerrar, voy a tomar lo que nos acaban de contar sus compañeras y dos cositas que también nos había mencionado hace un rato César en su intervención. Hay dos preguntas importantes que decía estamos aplicando como médicos familiares. ¿Qué siente y qué espera? Hay un cambio importante en esas preguntas como igual mencionaba, decir cómo se siente, por qué viene, ¿no? ¿Cómo se siente, por qué viene? ¿Cuál es el objeto de la comunicación o dónde se centra la comunicación? En la patología, ¿sí? Precisamente, ¿cuál es este problema por el que está acá, ¿no? Al centrarse en la patología, precisamente responde a la concepción tradicional de paciente que viene incluso con la definición de paciente. ¿Qué es un paciente? Es alguien o que padece algo, una aflicción, una enfermedad, un problema, o un paciente, en su definición, es alguien que recibe la acción de un agente, ¿sí? Es decir, es alguien que está a la espera de que alguien tome una decisión o que alguien ejerza sobre esta persona su poder, su decisión, su fuerza, ¿sí? Las dos preguntas que mencionaba, ¿qué siente y qué espera? Da la vuelta precisamente, el centro de la comunicación ya no es la enfermedad, sino es el sujeto que experimenta esta situación. Y ahí tomo el ejemplo de lo que acaba de mencionar sus compañeras, cuando hablaban de esta paciente que empezaba, miren lo siguiente, cómo yo ayudo a identificar su problema, comprender su problema, describirlo desde su percepción. Para la paciente, ella percibía esta condición de la anemia como una cualidad de ser o no madre, por ejemplo. Soy una mala madre y siento culpa. La percepción, para ella iba por ahí, ¿no? Entonces, qué importante ayudarlo a describir desde su percepción, porque es precisamente desde la percepción de cada uno de ellos y de cómo van a mirar que van a poder aceptar la situación en sus condiciones y en sus posibilidades también. ¿Sí? Y ahí viene el siguiente cambio también en la importancia de lo que es una relación de ayuda. La ayuda, ¿quién es el responsable de la ayuda? ¿Quién va a ayudar? ¿Y a quién va a ayudar? El profesional de la salud. El profesional de la salud al paciente. Ya. El sistema de salud. El sistema de salud, ¿algún otro comentario? La familia. La familia, ya. La relación de ayuda, precisamente acaban de decir la familia y el sistema, parte de una mirada sistémica, ¿no? Entonces, la ayuda va a venir de varios, pero principalmente del paciente. Es decir, está en la misma, en el reconocimiento del problema, en la aceptación, en los sentimientos asociados al problema, en la percepción del problema, que va a reconocer cuáles son las posibilidades de ayuda para sí mismo, ¿sí? Eso es una transformación también de paciente a agente, importantísimo, ¿no? Y cómo cambiar, cuál es el objetivo aquí de comunicación, centrar la comunicación en el paciente. ¿Qué necesita decirme el paciente? No qué necesito saber yo. ¿Qué necesita decirme para poder él reconocer su problema o ella reconocer su problema y poder también aceptar cuáles son sus posibilidades y sus condiciones, ¿sí? Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere comentar algo brevemente para cerrar. Si no, me quedaría con aquellas personas que quieren. Le escucho, María Elena.
Buenas noches. Tal vez una experiencia que la vivimos recién hace unos pocos días con mi subespecialista, una endocrinóloga pediatra, en la cual tocábamos el tema de que hay pacientes o familiares de pacientes que llegan ya con una alimentación bastante importante sobre tratamientos. Tenemos una niña ya diagnosticada de raquitismo. Entonces, sabemos que hay varios esquemas de tratamiento y muchos de estos esquemas aprobados y con evidencia científica que son válidos, no están aprobados dentro del cuadro nacional. Es más, la molécula es una molécula exclusiva para este tipo de tratamientos. El papá, bueno, muy alterado, demasiado alterado, llegó a la dirección médica, incluso casi nos golpea, porque a esto estamos expuestos, creo, la mayoría de los profesionales. Entonces él exigía, él venía como derivado paciente IES o prestador privado que somos nosotros y nos exigía el medicamento. Entonces, el hecho de también que los pacientes, en este caso padres, conozcan mucha información, también sí es una desventaja para el personal de salud, porque si es que nosotros nos exigía incluso un informe que mi profesional, mi subespecialista, emita, escriba diciendo que ese es el mejor tratamiento, pese a que le decíamos que uno va escalando de terapéutica y para ir alcanzando hasta lo máximo o lo mejor que se ha evidenciado en el caso de estos tratamientos. Entonces, yo sí digo, el hecho de tener mucha información sí nos lleva a complicaciones. A muchos nos haya pasado que tenemos demandas a nivel de ministerio, a nivel de IES, complicamos al mismo sistema, van a la Corte Interamericana, entonces es un arma de doble filo. A mi parecer, puesto que yo manejé la parte administrativa y sabemos a lo que nos atenemos cuando hay demasiada información. Y cuando no nos quieren entender o hay colegas también, porque en la parte privada hay colegas también lastimosamente que alientan a los familiares a que demanden al Estado en este caso. Entonces, no sé si es que a alguno de los compañeros les ha pasado esto y, como le digo, mucha información también es mala. Pienso yo. Gracias, gracias María Elena. ¿Alguien quiere tal vez comentar esta experiencia que nos cuenta María Elena y esta afirmación que hace que considera que mucha información también es malo? ¿Alguien quiere comentar eso? ¿No? Solamente para cerrar, partamos de que no es la cantidad de la información lo que podría perjudicar, ¿no? Recuerden que en realidad mientras más información uno tenga es más conocimiento en realidad y eso implica también mayores posibilidades y ejercicios en términos de derechos, de decisiones también. Entonces, más información es positivo. Ahora, es qué información, quién está administrando esta información, cómo se procesa esta información. Eso son lo que habría que en realidad revisar, cómo se procesa esta información. Cuando yo recibo esta información, ¿cómo puedo procesarla esta información? Más que la cantidad de información. Muchas gracias, Marilena, por comentarnos esto, a todos por asistir esta noche. Me quedo con aquellas personas que deseen conversar particularmente sobre alguna de las retroalimentaciones de sus trabajos, ¿sí? En este momento dejo de